¿Cómo fue lo que te hizo tomar la decisión? Que dijiste, no, yo aquí no estoy, me voy para Rusia, ¿o cómo? Pues después de estar analizando cuidadosamente la situación, estamos hablando del año 2016, perdón. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17 años en ese tiempo. Perdón, o sea, tú a esa edad, hasta donde tengo conocimiento, sé que a esa edad te reclutan. Era un riesgo que yo tenía en ese momento, pero como mi familia es desplazada por la violencia y nosotros estamos en el Registro Único de Víctimas, que es el sistema con el que el gobierno colombiano lleva el registro de quienes realmente han sido afectados por la violencia, no me veía yo en la obligación de prestar servicio militar. Fue la opción. Y una vez que decides irte a Rusia, ¿cómo es tu vida en Rusia? De entrada yo me fui con una agencia de viajes de intercambio estudiantil. Me facilitaron bastante las cosas. Yo estuve viviendo en Vladivostok. Esa es una ciudad que queda en el Oblast de Primorsky Krai. Eso es el extremo oriente, para que te hagas una idea, frente a Japón, a 2 horas en avión de Japón, con frontera con China y con Corea del Norte. Imagínate. Sí, es bastante duro. Yo llegué allá para marzo, todavía estábamos en invierno y el clima de entrada fue como el golpe más duro, fue el clima. Yo venía pues de un clima más o menos templado, que es Fusagasugá. Estaban allá haciendo -5 grados cuando yo llegué y una experiencia que en ese momento yo lo recuerdo, el susto que tenía, pero ahora uno lo recuerda como con nostalgia, como con ese cariño. Y es un país al que le tengo mucho cariño por haberme recibido así. El golpe cultural es una cosa, es otro mundo completamente. Todos los conceptos que tenemos nosotros desde la alimentación como latinos es completamente diferente. Cómo relacionarse, cómo vincularse con las personas, alimentación, hábitos, cultura, todo eso. Y más la universidad, que es internacional, se llama Dalnivostochnyi Federalny Universitet, es la Universidad Federal del Extremo Oriente. Recibe muchos estudiantes internacionales. Entonces yo entré de golpe a convivir con personas no solo rusas, sino de Uzbekistán, venía de varios países africanos, de Kazajistán, convivir con esas culturas muy distintas. ¿Y cómo te relacionabas con ellos? Cuéntanos, ¿cómo se comunicaban? A través de señas, supongo, el lenguaje universal. A través de señas. En ese tiempo mi inglés no era muy bueno, y aunque fuera bueno, pues no es el lenguaje que se maneja generalmente allá. Se hablan muchísimos idiomas, hay muchísimas personas provenientes de China, los propios rusos también tienen algunos dialectos distintos, entonces es muy complicado con señas, como me dices tú. Fue muy complicado iniciar el estudio porque cuando yo inicié a estudiar el ruso, aprendía ruso en ruso. O sea, los profesores no permitían el inglés, tienen unas políticas muy estrictas de que si tú quieres aprender un idioma, lo tienes que necesitar. Entonces, no te vamos a hablar en español, no te vamos a hablar en inglés, no te vamos a traducir. No, si quieres pedir algo en un restaurante, comunicarte con tu profesor o tener alguna necesidad que comunicarle a la administración, a la universidad, lo tienes que hacer en ruso, y esa necesidad es lo que lo empuja a uno a aprender el idioma. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Aparte ya me hablaste del clima, del idioma. ¿Qué otra cosa fue lo más difícil allá en Rusia? Separarse de la familia es muy duro, sobre todo los primeros meses, cuando uno está en ese lugar. Ten en cuenta, estoy a una distancia impresionante, estaba a 14.000 kilómetros de mi familia. En avión es una distancia mínimo de 26 horas y pues económicamente tampoco es viable decir, no, yo me quiero devolver. Muy difícil afrontar esa situación. Yo creo que es la más difícil, sentirse yo en ese momento, tener 17 años, solo porque el país, aunque lo acoja uno, el país no es de uno, las leyes son diferentes, todo es diferente. Y la cultura, y estar en esa posición de vulnerabilidad es muy complicado, es muy complejo. ¿Cómo es la cultura allá, especialmente en el lugar donde estabas? Rusia es un país, si no estoy mal, es el más extenso del mundo, si no me equivoco. La cultura varía mucho de extremo a extremo. En ese extremo son bastante herméticos a la hora de socializar. Cada uno tiene su grupo social, entonces es complicado con los propios rusos. ¿Estilo elitistas? No. Para nada, para nada. Ya entrados en calidad de persona, espectacular. ¿No como nos pintan las películas americanas? No, para nada, para nada. Siempre están dispuestos a colaborar y eso. Lo que pasa es que la cultura latina de nosotros, digo yo, tiene una familiaridad muy cercana, que aunque yo no conozca a la persona, trato de ser muy alegre, muy amable, muy cercano. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Entonces ellos tienen una cultura mucho más puntual a lo que vas. ¿Necesitas ayuda? Dímelo. Entonces ellos te van a decir gabariti, que es hable.
no pierdas mi tiempo, yo te voy a ayudar, pero dime lo que necesitas. Directo al punto. Sé directo al punto, no le des vueltas. En como los latinos, por favor, mira qué necesito, mira, no, Sí, acá hazme el favor, ayúdame, te voy a contar mi historia. No, habla y yo digo si te puedo ayudar o no. ¿Cuántos años estuviste ahí? 2 años y medio. ¿Y de regreso? Bueno, de regreso para unas vacaciones, ellos tienen un horario diferente, las vacaciones se dan a partir de julio, agosto. Vine yo de vuelta a Colombia a visitar la familia y todo lo demás, y ellos tenían, eso para el año 2019, tenían un tema de un extraño virus que estaba rondando en la ciudad de Wuhan. Para que te hagas una idea, Wuhan está a 2 horas de Vladivostok. Es una ciudad muy cercana. Entonces ellos, de pronto no nos llega la información a nosotros, pero ellos ya han sufrido muchas pandemias. Entonces yo tenía que volver allá para finales de octubre e inicios de noviembre, pero ellos ya estaban diciendo, parece ser que se está expandiendo una enfermedad. Como te decía, ellos ya tienen unos protocolos muy estrictos porque no nos llega a nosotros la noticia, pero ellos han sufrido muchas pandemias, pues son países muy poblados, entonces claro, tienen sus protocolos muy estrictos. Ya habían dicho que iban a suspender, que iban a posponer, a postergar, y ellos cerraron primero para finales del 2019, ellos ya habían cerrado por completo. Entonces siempre ha sido muy estricto con sus protocolos de bioseguridad. Yo estuve esperando noticias durante los primeros meses del 2020 y la noticia que me llegó fue que Colombia tomó la decisión de cuarentena total. Afortunadamente mi familia, mis tíos tienen unas veterinarias, ellos son médicos veterinarios, también del Caquetá, oriundos. Tenían los permisos por ser personal esencial de trabajar allí. Yo tenía ya algo de experiencia por una infancia cercana a ellos, trabajar con animales, con veterinaria y eso. Pude trabajar con ellos en el transcurso de esos años, mientras se normalizaba la situación. Allí fue cuando decidí retomar los estudios en línea, porque las universidades pues en ese todo tenían cerrado, suspendido. Sí. En el año 2021 yo quise retomar los estudios en Rusia porque yo estaba estudiando medicina. Y hice todos mis papeles, compré un tiquete, tenía un vuelo que tocaba a Panamá, luego me iba por Turquía, y de Turquía pasaba a Moscú, de ahí Vladivostok. Y cuando tomé el vuelo aquí en Copa Airlines, aterricé en Panamá. Cuando yo aterricé allá, hice mis pruebas PCR, todo lo que exigían para poder viajar, pero ya no me dejaron abordar. Resulta que durante el vuelo Rusia tomó la decisión que todavía no era seguro que ingresaran extranjeros y cerró las fronteras por completo. Dije, bueno, voy a esperar, pueden ser horas, vamos a ver qué pasa. Estuve 8 días esperando en Panamá. ¿En el aeropuerto? No, allí pude contactar a unos conocidos que me abrieron las puertas y pude esperar allí, pero ya a los 8 días dije, no, de esto pueden pasar meses y no hay respuesta. Y realmente no se sabía qué iba a pasar. Entonces me devolví para Colombia y dije, no, este no es el rumbo, no voy a poder hacerlo por acá. Después de eso estalló la guerra. Con Ucrania, ¿verdad? Con Ucrania. No tengo la posibilidad de retomar, voy a organizar mis cosas acá y voy a arrancar. Allí en la ciudad de Fusagasugá, que es donde estuve todo este tiempo durante la pandemia, conocí a en ese entonces concejal, que se volvió un amigo mío cercano, y él ya estaba con ese mundo de los proyectos, estaban buscando dónde invertir, tenían varias líneas de proyectos y fue el que me involucró en ese mundo de la inversión.